después ¿ok? Y después esta se puede oxidar en fructosa. Y bueno, aquí como seguimos la vía, la fructosa también puede, bueno, participa, está implicada en esta etiopatogenia, ya que forma NADH y una concentración, un aumento de estos, podríamos tener una pseudohipoxia, un aumento en la concentración de especies reactivas de oxígeno y así como una mayor cantidad de diacilglicerol. Y asimismo el sorbitol tiene una propiedad de difusión a través de las membranas celulares, por lo cual dentro de las células va a originar una cascada de reacciones metabólicas patógenas. Principalmente se describe la neurotoxicidad. Y más adelante les voy a mencionar esta parte de la vía. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la activación de la proteína sinasa C, esto se va a deber a que la glucosa se va a metabolizar en diacilglicerol. Este diacilglicerol va a actuar y va a regular las proteínas sinasa C en sus diversas isoformas, como lo podemos ver aquí, principalmente estas. Y esto va a causar principalmente los daños de los mecanismos tisulares. Se describe que va a aumentar también la síntesis de DNA y el crecimiento de células endoteliales. Aquí tenemos algunos ejemplos ya cómo es que se ven influidos estos factores, pero principalmente va a ser porque va a incrementar la permeabilidad del flujo vascular, que va a estar mediado por por una producción mayor de prostaglandinas. También va a disminuir la capacidad de relajación vascular dependiente de endotelio. A su vez, aumenta la capacidad de contracción de músculo liso vascular. También va a estimular la transcripción en proteínas de la matriz extracelular, como lo voy a mencionar en unos momentos. Y también va a estimular la acción, o bueno, la estimulación de factores de crecimiento, acciones procoagulantes y alterar las proteínas de citoesqueleto en varios sistemas de transducción. Entonces, en resumen, va a haber cambios en el flujo de la permeabilidad de los capilares, principalmente en retina y glomérulo. La que sigue, de favor. También vamos a tener estos productos avanzados de la glucosilación, que va a ser el resultado de un efecto acumulativo por una hiperglucemia. ¿Cómo se va a dar? Bueno, va a haber una unión no covalente de glucosa más grupos amino de proteínas y ácidos nucleicos. Estos productos, por su acrónimo de AGE, va a alterar las propiedades estructurales y funcionales de proteínas y pues esto vamos a tener como consecuencia las complicaciones crónicas. Estas, bueno, me llamó la atención y bueno, creo que se los quería compartir, que estas se encuentran en todos los tejidos de los pacientes con diabetes. Asimismo lo podríamos ver en el suero de estos. Y también, bueno, de acuerdo a la bibliografía, decía que estos se pueden, como se pueden acumular, esto puede estar explicado, asociado a algún tipo de complicaciones ya meramente fisiológicas en el envejecimiento de las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita de cómo van a ser los mecanismos patogénicos que van a estar inducidos por estos AGE, principalmente estos de interacción con receptores celulares específicos, formación de enlaces cruzados con proteínas extracelulares, formación de entrecruzamiento de material genético y el secuestro de óxido nítrico, que pues se va a ver alterado. La que sigue, por favor. Bueno, también ya por último, el estrés oxidativo, que bueno, esto se va a deber porque en la diabetes, se va a encontrar disminuida la capacidad de eliminar radicales libres, esto principalmente por la disminución del glutatión reducido, que en condiciones fisiológicas desempeña como lleva a cabo un ciclo redox
y pues esto hace que disminuyan estos radicales libres. Entonces, el aumento de estos radicales libres va a participar por distintos mecanismos, tales como la disminución de de síntesis del óxido nítrico, así como de su vida media, y también el aumento de la liberación de prostanoides vasoconstrictores, que pues van a actuar de forma directa sobre los lechos vasculares. Y bueno, el principal causante de la disminución de este glutatión reducido va a ser la disminución del NADPH, que a su vez se puede producir por la vía de poliol, que ya habíamos visto anteriormente, que va a ser a través de la glucosa, ya que vamos a tener un aumento de NADH. Y bueno, aquí lo podemos saber también, cómo mismo también va a causar un aumento eh, en las especies reactivas a oxígeno, y cómo de esta manera también va a estimular el estrés oxidativo. Si se dan cuenta, pues realmente todo es como un ciclo vicioso, ¿no? O sea, si se afecta algo, pues ya va a haber muchas alteraciones que va a ser pues un poco complejas de controlarlo. Y pues esto también bueno, eso va a alterar también ya lo había mencionado, la síntesis y vida media del óxido nítrico. La que sigue, por favor. En cuanto, otra vez, bueno, en parte de este estrés oxidativo, igual debido a las grandes concentraciones de radicales libres, vamos a tener la destrucción de macromoléculas de proteínas, principalmente de DNA, y también una disfunción mitocondrial, que esto se puede ver reflejado como una disfunción endotelial o neurodegenerativa. La que sigue, por favor. Y en cuanto a alteraciones estructurales, pues vamos a tener la pérdida principal bueno, de pericitos o podocitos. Y bueno, solo rápidamente recordar cómo son los capilares en estos órganos Diana, que pues en el riñón recordemos que está el endotelio, que va a tener la característica que es fenestrado, rodeado por una membrana basal y a su vez por una capa de pericitos o podocitos. Y en la retina también van a estar fenestrados estos capilares y se van a encontrar igual rodeados de estos pericitos. Y en los nervios periféricos también, bueno, van a tener la característica que van a tener cierta impermeabilidad. Y bueno, en cuanto a la pérdida de estos pericitos, pues es una de las alteraciones histológicas pues más comunes que se observan en cuanto a la retinopatía diabética. Y también, como ya se los mencioné, pues se va a encargar de regular la barrera hematorretiniana, así como el diámetro capilar. También, secundario a esto, a la pérdida de estos pericitos, como van a regular también parte del endotelio, esto puede causar el desarrollo de microaneurismas y también la proliferación de estos vasos sanguíneos, que va a ser la característica que más adelante vamos a mencionar de la retinopatía diabética proliferativa, ya que los pericitos van a tener una función de inhibir el crecimiento de este endotelio, y si no están, pues va a haber va a generarse esta neovascularización. Y pues en los riñones, recordemos que estos pericitos pues se denominan podocitos y pues como tal van a tener la función de no obstaculizar la filtración glomerular, y pues si hay una pérdida, pues vamos a tener muchas alteraciones que se pueden ver como una albuminuria. La que sigue, de favor. En cuanto a la pérdida de células endoteliales, pues esto se va a ver porque esta hiperglucemia va a causar que se pierdan estas células, y esto va a generar procesos de inflamación, y esto va a promover una leucocitosis, por lo cual también puede existir un engrosamiento de membranas basales, y pues esto más la suma de la pérdida de los pericitos, pues se va a denominar lo que se conocen como capilares diabéticos, que esto va a ser en ausencia total de células endoteliales, pericitos, y pues se puede acompañar de algún tipo de oclusión capilar y con la aparición de áreas de isquemia. Y
en cuanto al engrosamiento de membranas basales, pues este se va a deber, como ya se los mencioné, pues realmente se va a encontrar en todos los tejidos en pacientes con diabetes mellitus, y esto se puede ver influenciado también por el tiempo de evolución de la enfermedad, y pues esto también va a tener una mayor producción de estos factores que les puse aquí, la matriz extracelular, el colágeno y la disminución de proteoglucanos. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí tenemos la definición de retinopatía diabética. Ya vamos a empezar a hablar ahora sí en materia de estas complicaciones, que se va a denominar como una microangiopatía crónica, que va a producir las dilataciones oculares en capilares venosos cercanas a zona de pobre perfusión, y pues estos van a conformar los primeros cambios oftalmoscópicos llamados microneurismas. ¿La que sigue? De acuerdo a la guía de práctica clínica, pues sí tenemos muchas lesiones. Podrían ser estas retinopatías proliferativas, no proliferativas. También se mencionaba el edema macular diabético, un glaucoma neovascular y la aparición de cataratas. Pero la guía de práctica clínica se enfoca un poquito más en estas, ya que son pues, las causas más comunes de esta retinopatía. La no proliferativa se va a caracterizar por la presencia de estos exudados duros o algo nodosos. Aquí les puse estas imágenes para poder diferenciarlas, cómo se encuentra aquí este exudado. Ahí está la diferencia entre un exudado duro y un algo nodoso, como se ve un poquito más clarito, y de ahí la denominación de exudado algo nodoso. Estos exudados no van a ser más que la extravasación principalmente de lípidos y otras sustancias. También podemos observar presencia de hemorragias intrarretinianas y anomalías vasculares. Podemos observar también estos microneurismas, que van a tener la característica de que se van a ver como, bueno, la bibliografía lo mencionaba, como lesiones petequiales, como un aspecto, como manchitas, como puntiformes. Y también podemos observar estas áreas de hemorragia, o que los vasos se encuentren así como una forma dilatada, como si estuvieran tortuosos, principalmente o por lo general en la mácula. Y bueno, también la pérdida de visión en estos pacientes se debe también al desarrollo de un edema macular diabético, y puede aparecer en cualquier fase de la enfermedad. Se clasifica también en leve, moderada y grave. ¿Cuándo va a ser leve? Cuando se observen estos microneurismas intrarretinianos, pero de manera aislada. ¿Cuándo va a ser grave? Cuando estos microneurismas ya se encuentran en los 4 cuadrantes retinianos, y también veamos arrozaramiento venoso, que este arrozaramiento venoso no es más que una dilatación, como un aneurisma en las venas, y cuando se encuentre en al menos 2 cuadrantes retinianos. Y va a ser moderada cuando no cumpla las características de una retinopatía grave, pero sobrepase las características de una leve. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí podemos observar una retinopatía proliferativa, que tal cual se va a definir como la presencia de los siguientes conceptos que les puse aquí en esta diapositiva: neovasos retinianos que se encuentran en el parénquima retiniano o en la periferia del nervio óptico, así como una hemorragia prerretiniana o vítrea, y una proliferación fibrovascular y desprendimiento de retina traccional. Aquí, ¿le puedes dar la que sigue, de favor? Aquí les puse unas imágenes para que, si queremos hacer como ejercicio para poder diferenciar una de otra. Alguien, si gusta participar, puede diferenciar cuál es cuál. Si no, A ver, yo, ¿sí? ¿Alguien? a ver, yo, Ajá. a ver, el de la arriba a la izquierda, esa es no Esta, a proliferativa. ver, vamos a ponerle Ah, 2, 3, 4. Ajá. bueno.
Pues la primera sería no proliferativa por las manchitas, por los puntos. La 2 también es no proliferativa porque tiene ahí estos exudados duros. Esas, bueno, ajá. La 3 pues se ven tortuosos bueno, no veo el reflejo, pero me imagino que son arterias. O sea, es proliferativa y la 4 también es proliferativa porque se ven como que vasitos, ¿no? O sea, Sí, 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 exacto, muy bien. Muchas gracias, Jesús, realmente, ajá, sí, así puede ser un poquito complejo al principio, pero ya cuando vemos bien estos criterios, pues ya es un poco más sencillo diferenciarlas. Gracias, Jesús. Este, la que sigue, por favor. Bueno, y ya en cuanto al tratamiento, ah, pues realmente el control glucémico va a ser la principal medida preventiva que pues va a tener una relación directa en cuanto a la incidencia o también a la progresión de nuestros pacientes. Y asimismo también el control de la presión arterial. Esto también va a disminuir la incidencia en cuanto a esta retinopatía. Y bueno, ya en cuanto a tratamiento como tal, pues tenemos estos fármacos que van a ser antifactor de crecimiento vascular, endotelial vascular. Y bueno, pues lo vamos a indicar cuando los pacientes también presenten edema macular diabético y con pérdida de la visión y sobre todo cuando tengan retinopatía proliferativa. Y bueno, esta administración de fármacos realmente es segura. Se ha visto una baja de tasa eh, una baja tasa de complicaciones. También tenemos la fotocoagulación con láser, que esta como tal pues va a ser una cirugía que pues vamos a usar un láser para encoger o destruir las estructuras anormales de la retina. Y pues sí ha mostrado una reducción considerable en cuanto a los pacientes que tenían riesgo de pérdida de agudeza de la visión. Y también vamos a tener la vitrectomía, que esta la vamos a realizar como tal en pacientes que se muestren refractarios a los dos tratamientos anteriores o que presenten también un hemovitrio o desprendimiento de retina o también con un edema macular diabético. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la nefropatía diabética. Por favor, la que sigue. Esta nefropatía diabética, o bueno, también se considera como enfermedad renal asociada a diabetes, va a ser una comorbilidad que va a afectar principalmente al 20 o 40% de pacientes diabéticos y va a ser diagnosticada en base a la detección de albuminuria o una reducción en el filtrado glomerular. Aquí yo tenía una pequeña duda, doctora, porque, bueno, variaba un poco el tiempo en el que podríamos diagnosticar el paciente con nefropatía. La bibliografía que consulté mencionaba aproximadamente de 3 a 6 meses. Ahí tiene su micrófono. ¿Para falla renal crónica? Sí, ¿O para qué? sí, para falla renal crónica. Para falla renal crónica. A ver, aquí tengo mis datos. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica. Es la nefropatía diabética, que representa el 30.7%. Es la principal causa o la principal complicación en pacientes arriba de 65 años, que se ha ido incrementando en pacientes que tienen de 45 años o más. Y el porcentaje, me decías, por lo regular es depende, ahorita ya parece que ya está a 4.7%. Sí, es Okay. tú me dijiste que a los 5 años, ¿verdad? Sí. Sí, es a 5 años. Ok. Ya se bajó. Sí, gracias, doctora. Bueno, también es importante mencionar que esta nefropatía diabética
pues se va a asociar pues, a una larga evolución de la enfermedad y pues también ya se va a presentar cuando tengamos pues, complicaciones oftálmicas, cuando ya haya una presencia de esta retinopatía diabética. Discúlpame, o sea, por Sí, ejemplo, el tener a veces pareciera, sabemos que esto es microvasculatura, ¿no? O pequeños vasos. Entonces a veces pensamos como que el ojo no nada más se afecta del ojo, ¿no? Pero no, pues, como bien lo dices, hay pacientes que si ya tienen afección del ojo, o sea, pequeño vaso, pues también tienen afección renal y también tienen afección de la circulación, ¿no? Ya de neuropatía diabética. Entonces, porque la microvasculatura no nada más afecta a una pequeña porción del cuerpo, o sea, afecta a todos sí. los vasos de toda la microcirculación. Entonces, siempre hay que pensar así, que el que ya tiene problema del riñón, ya tiene problema en el ojo y en otro lado, o viceversa. Adelante. Sí, sí, doctora, gracias. De acuerdo a estudios que se han hecho, se ha observado que pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad renal crónica la llevan a cabo pues en un periodo aproximado de 10 años de evolución y con pacientes con la tipo 2, pues esta enfermedad avanza pues un poco más rápida. Realmente no tenía el dato, la bibliografía que consulté. Pero es importante mencionar que la incidencia en cuanto a esta falla en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 va a ser la misma. La diferencia va a ser que pues tenemos, bueno, nuestro país pues tiene más pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y en cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener la edad, que pues a medida que que nuestro paciente tiene mayor edad, pues va a existir un mayor riesgo de que haya un deterioro renal. La hipertensión arterial también va a ser un factor de riesgo muy importante. Eh, Factores genéticos, las dislipidemias, que creo que es el siguiente tema, una historia familiar de esta enfermedad, y también el tabaquismo, ya que el tabaco va a acelerar el deterioro de este funcionamiento renal, que haya algún tipo de enfermedad cardiovascular o que el paciente tenga obesidad. La que sigue, por favor. Sí, ahí en los factores de riesgo, Sí. hay factores de riesgo para nefropatía diabética que son modificables y otros no son no modificables. Dentro de los factores no modificables está la edad, arriba de 60 años, la edad temprana al diagnóstico, que por lo regular está entre la segunda y tercera década de la vida. La duración prolongada de la enfermedad puede aparecer, por ejemplo, en el diabético tipo 1, aparece la nefropatía diabética entre los 5 a 15 años de diagnóstico. Y en el tipo 2 a los 10 años. Otros factores no modificables están los factores genéticos, que hay como 113 polimorfismos, la etnia, los indios Pima o caucásicos, la historia familiar y la enfermedad vascular intrarrenal, que puede estar relacionada a aterosclerosis glomerular e isquemia renal. Esos son factores no modificables. Dentro de los factores modificables para nefropatía diabética está el control glucémico, a lo que sí podemos incidir nosotros, el control glucémico, la hipertensión, el control de la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad, la hiperuricemia, el tabaquismo, las infecciones recurrentes o crónicas, la lesión renal aguda y la enfermedad cardiovascular. Ahora sí, adelante. Sí, doctora, gracias, ¿no? Al contrario. Ok. Rápidamente, bueno, les voy a explicar la fisiopatología, pues aquí lo tenemos en un esquemita bastante sencillo de entender. Aquí tenemos principalmente, bueno, pues sí, la hiperglucemia, que va a causar la formación de estos ajes, el estrés oxidativo. Más adelante les voy a explicar cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación de proteínas C, como pues, ya se les había explicado. Y pues va a haber estos factores de crecimiento. Y también me olvidé mencionarles que va a haber una explosión de citocinas, o sea, va a haber un proceso inflamatorio realmente exacerbado. Va a haber también esta expresión de la matriz extracelular, el engrosamiento de la membrana basal glomerular.
Y pues esto va a causar alteraciones pues en la capacidad de filtración, va a existir también este aumento de la presión intraglomerular y como resultado pues vamos a tener esta nefropatía. La que sigue, por favor. Aquí, en los cambios hemodinámicos, aquí me gustó mucho esta imagen, porque, bueno, aquí podemos observar cómo se ve pues en condiciones fisiológicas, ¿no? Que recordemos que, pues, esta membrana va a evitar, la membrana basal, pues, va a evitar la filtración de estas proteínas. También es importante mencionar que la hiperglucemia en pacientes con diabetes temprana, si se corrige, puede no existir una enfermedad renal si se controla este índice glucémico. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a condiciones fisiológicas? Es que vamos a tener un aumento de la presión, de la tasa de filtración glomerular y asimismo un aumento de la presión intraglomerular. Esto debido por la hiperglucemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente se va a llevar a cabo este mecanismo de vasodilatación de la arteriola aferente. Esto va a estar mediado por diversos factores de crecimiento, así como el óxido nítrico, que recordemos que todo está pues expresado pues muy mal, o sea, realmente esta hiperglucemia ya nos va a causar todos los problemas que ya les mencioné de alteraciones bioquímicas. Y al mismo tiempo que van a existir estas alteraciones permanentes en la autorregulación renal, va a haber una vasoconstricción, pero ahora de la arteriola eferente. Entonces, pues vamos a tener aquí un grave problema porque pues una va a estar vasodilatada y la otra va a estar, va a tener una vasoconstricción. Esto en relación o en función con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí nos va a actuar este sistema, va a causar esta vasoconstricción en la arteriola eferente. Entonces, bueno, se dilataba la aferente para mejorar la perfusión y se va a dilatar, se va a vasoconstruir la eferente para disminuir esta perfusión y va a causar un aumento de la presión intraglomerular, que esto pues va a facilitar a que haya una hipertensión capilar y con esto una salida de proteínas, como lo podemos ver aquí en el esquema. Y bueno, y la siguiente imagen, esta de acá, me gustó porque aquí es como se ve también ya con un inhibidor de los receptores de angiotensina, como ya el medicamento como tal va a dilatar también la arteriola eferente para disminuir esta presión, esta presión intraglomerular. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse una imagen de cómo se ve, de acuerdo con estas tinciones, por ejemplo, para poder observar interleucina 6, factores de crecimiento, endotelial también, cómo se ve como en un paciente control y cómo se ve con un paciente con diabetes mellitus. Realmente, pues la inflamación, bueno, podemos observar como pues es muy exacerbada. Realmente se va a perder pues toda la citoarquitectura de los túbulos renales. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí realmente esta es una teoría de cómo, bueno, en condiciones fisiológicas, aquí observamos en esta imagen de acá, en lo normal, podemos observar cómo esta proteína se va a encontrar activada gracias al receptor de trombomodulina, que esto nos va a causar estas acciones que va a tener un efecto anticoagulante, fibronlítico, antiinflamatorio y citoprotector, y como en condiciones con un paciente con diabetes mellitus, pues no va a haber este receptor de trombomodulina y pues va a causar va a afectar sobre todo a la permeabilidad de los capilares glomerulares y con esto pues, la proteinuria o albuminuria. La que sigue, por favor. Y ya. Bueno, aquí igual les quise compartir esta imagen que me gustó mucho, cómo se ve una micrografía electrónica. Esto
ha sido en experimentos con, con ratitas, cómo se ve pues una rata, el glomérulo de una rata normal. La que sigue, por favor. Y cómo se ve en una rata diabética que pues ya tiene bases establecidas, que pues esto también pasa en pacientes humanos, cómo se pierde todo esto, toda esta citoarquitectura. La que sigue, por favor. En esa fisiopatología, por lo regular, o sea, pueden pasar ahí varios años, ¿no? Sí. Con el paciente tiene niveles ahí de marcadores, que vamos viendo esa hiperfiltración glomerular que tú mencionabas, en donde vamos viendo que el paciente ya puede empezar a dar con datos de microalbuminuria, ¿no? Y eso puede pasar durante mucho tiempo. Estamos con microalbuminuria. Y bueno, ahí hay dos caminos. Hay pacientes que pueden tener regresión a una normoalbuminuria. Pueden dejar, digamos, regresar a tener, controlando los factores de riesgo, digamos, a que puedan tener una normoalbuminuria. Pero hay pacientes que, pues esos factores de riesgo que podemos incidir nosotros, pues no los estamos modificando, ¿no? Algo está pasando ahí, o el paciente no estamos cumpliendo esas metas, y después de mucho tiempo de tener esa microalbuminuria, va a llegar un momento en que hay un punto de no regreso, en donde esa microalbuminuria, ¿cuál es el punto de no regreso? Es cuando el paciente ya, ¿en qué momento se da el punto de no regreso? Es cuando ya tiene un descenso en la tasa de filtración glomerular y empieza con macroalbuminuria. Pues en ese momento ya no hay reversión, ya no es reversible esa falla renal. Y entonces viene una etapa ya de avanzar, en donde el paciente va a tener falla renal crónica, pues, terminal, y va a llegar, pues, desafortunadamente a la sustitución, ¿no? De su función renal, de diálisis y de hemodiálisis o de trasplante. Entonces, ese punto de no regreso consta de dos cosas: caída de la tasa de filtración glomerular o la presencia ya de macroalbuminuria. Adelante. Sí, doctora. No, gracias. Al contrario. Bueno, aquí tenemos la clasificación clínica de Mogensen. Esta principalmente se va a dividir en 5 estadios o parámetros. El primero se va a caracterizar porque va a haber un aumento del flujo plasmático. Estos pacientes no tienen hipertensión, tampoco van a presentar proteinuria, pero van a tener una tasa de filtración glomerular más alta que lo normal. En el estadio 2, estos pacientes van a tener ya van a tener microalbuminuria, pero esta puede ser de manera espontánea o transitoria, ya puede ser por algún tipo de infección, o hasta había leído que pacientes que hagan ejercicio. También la presión arterial de nuestros pacientes aquí se va a encontrar normal. Algunos pueden tener hipertensión, pero la función renal va a estar normal. En el estadio 3 podemos tener la excreción espontánea de proteínas. La presión arterial se va a encontrar normal o elevada. También puede haber alteraciones en cuanto a la elevación de creatinina, y esta fase se caracteriza por ser reversible al estadio 2, o puede avanzar hacia el estadio 4, que ya en el estadio 4 es cuando vamos a tener macroalbuminuria. Podríamos tener un paciente con síndrome nefrótico, la presión arterial elevada y pues un deterioro ya más comprometido hacia una evolución del estadio 5, que ya va a ser cuando hay una falla renal terminal y el paciente va a requerir diálisis o trasplante, y pues van a tener lógicamente la presión arterial elevada. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí es una tablita de cuándo ver cuando nuestro paciente ya tiene microalbuminuria,
Y bueno, pues esto va a depender de la muestra que nosotros tomemos. Podremos tomar una prueba que se denominaba minutada, que es una muestra, me parece que era cada 12 horas, ajá, que esta sea menor a 20 microgramos por minuto. También una muestra de orina cada 24 horas, que podemos medir solamente nosotros la, bueno, la excreción de albúmina o también la relación de albúmina con la creatinina, que esta tiene la característica de que va a ser menor de 30 miligramos por cada 24 horas. Y pues ya vamos a tener microalbuminuria cuando sea mayor ya en la prueba minutada, que haya una mayor concentración de 20 microgramos por minuto. Y en pues la de 24 horas que sea mayor de 30. Y pues ya vamos a tener macroalbuminuria cuando ya pasan los 200 microgramos por minuto o por los 300 miligramos cada hora, cada 24 horas. La que sigue, por favor. Podemos medirla en 24 horas, pero actualmente ya se está, de una forma más práctica, puede ser una muestra de orina en forma, en forma aleatoria. O sea, nada más habita, orine y una muestra de orina. Ok. Sí, doctora. Gracias. Ok. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la clasificación de CADIGO, o bueno, por su acrónimo en inglés, que va a ser Kidney Disease Improving Global Outcomes, que esta fue creada en el 2012. Como tal es un sistema de clasificación pronóstica con pacientes con enfermedad renal crónica, según tomando en cuenta la filtración glomerular y la albuminuria, que también esta albuminuria se puede expresar como el cociente de la albúmina con la creatinina. Y bueno, la clasificación se hace a partir de un riesgo pues leve, que va a ser el color verde, en el cual, bueno, prácticamente no hay enfermedad renal o pueden existir algunos marcadores que sí lo indiquen. Puede también, bueno, estos criterios, o bueno, estos valores se van a tomar con respecto a la referencia de otros pacientes con estos criterios de enfermedad renal crónica, que realmente ya cuando tenga una tasa, bueno, un filtrado glomerular mayor de 60, pues ya ahora sí que pues estamos del otro lado, ¿no? Realmente no existe, como ya se menciona, no existe enfermedad renal. El amarillo, pues realmente lo vamos a considerar como un riesgo moderado, el naranja como un riesgo alto y ya el rojo, pues ya totalmente como un riesgo severo o pues más alto. La que sigue, por favor. Y bueno, la siguiente es la misma clasificación, pero cuando nosotros podríamos monitorizar a nuestro paciente bajo un sistema de periodicidad. En cuanto nuestro paciente se encuentre en verde, lo podríamos ver anualmente, en amarillo semestralmente, y a partir del naranja y rojo ya sería importante ver a nuestros pacientes más de 3 veces al año o derivarlos, como aquí menciona esta clasificación, que por eso se las comparto, derivarlo ya con un especialista. ¿En qué momento derivamos a ese paciente? ¿Con qué clasificación? Cuando ya se encuentre... ¿En qué momento usted se me tiene que ir al nefrólogo? Ajá. Sí, cuando ya se encuentre, bueno, ya tenga una proteinuria pues elevada, más de 300 miligramos, y su filtración pues ya disminuya, pues puede ser hasta, ¿Qué bueno, realmente clasificación sería? sería la G1, bueno, podría ser G1, G1, ajá, A, G1 hasta pues G5, ¿no? G1A3. Ah, sí, disculpe, sí, cierto, aquí está, G1A3, G1A3. Es sí, el momento de derivar, referir al nefrólogo. así es, sí, ¿Y qué también se por daña eso. primero? ¿Qué se daña primero? ¿Qué ocurre primero? ¿La alteración estructural o la alteración funcional? La, De acuerdo a lo podría que ser la alteración,
¿Estructural? Estructural, exacto. Acuérdate que primero empiezo la microalbuminuria, entonces lo Sí. primero que se altera es el glomérulo, ¿no? Es alteración estructural. Y después de un tiempo ya viene la caída de la función renal, ¿no? En este caso ya viene el descenso de la tasa de filtración glomerular. Muy bien, adelante, doctor. Sí, doctora. Sí, entonces, pues está muy bonita, me gustó mucho esa tabla y por eso igual se las quise compartir. Ok, la que sigue, por favor. Y bueno, ya en cuanto a los objetivos bueno, terapéuticos y del tratamiento, am, pues encontré algunas variaciones. Bueno, el objetivo principal de nuestro tratamiento pues va a ser establecer un nivel de normoglucemia o euglucemia para poder prevenir el desarrollo de esta enfermedad renal crónica. Eh, tanto en pacientes tanto en ambos tipos de diabetes. También esta guía mencionaba que se tiene que administrar metformina en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, pero va a estar contraindicada cuando ya sea una filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Y también podríamos tratar a nuestros pacientes con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y a su vez con agonistas del receptor del péptido similar a glucagón. Y pues nosotros debemos de considerar qué sería lo mejor para nuestro paciente, ya que puede existir también una terapia combinada con metformina para poder alcanzar estos índices glucémicos. Y en cuanto, disculpen, en cuanto a la hipertensión arterial, pues esta se puede tratar con IECA o con ARAS tipo 2. Y bueno, ya en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues principalmente factores nutricionales, evitar que nuestro paciente que evite más bien alimentos ricos en sodio y pues si fuma, pues que no lo haga porque el tabaco pues igual está relacionado con pues la patogenia de esta afección microvascular renal. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar ya propiamente sobre la neuropatía diabética. Creo que no se ha cambiado. Ya, disculpen. Bueno, en esta neuropatía diabética se va a deber principalmente porque va a existir una inadecuada irrigación en cuanto a los pequeños vasos sanguíneos que se van a encontrar en el perineuro, que recordamos que estos también se van a denominar como vasa nervorum. En cuanto a la afectación, es porque va a existir una alteración en cuanto a la sensibilidad profunda. Esto puede ser que se encuentre alterada la percepción de la vibración y la artrocinética de las extremidades. Esto lo debemos de tener en consideración, ya que pues nuestro paciente puede pasar muchas horas en bipedestación y esto puede hacer que los pies, que los pies de nuestros pacientes sufran pues consecuencias. Principalmente se mencionaban que era la presencia de úlceras plantares, así como lesiones articulares, que, esta lesión en los huesos también se puede deber a a un inadecuado alteraciones en cuanto al intercambio de calcio y fósforo. Esto también nos puede producir lo que se denomina como una artropatía diabética o articulaciones de Charcot, que y pues igual es una derivación de la artropatía diabética, donde nuestro paciente puede tener luxaciones, fracturas, hasta deformidades progresivas y o también hasta microfracturas. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la exploración, nosotros debemos de sospechar por los síntomas descritos por nuestro paciente, más el antecedente de diabetes. Los principales síntomas que puede presentar o que nos pueden referir nuestros pacientes va a ser que pueden tener una ausencia de la sensibilidad, puede ser una anestesia o una disminución de la sensibilidad, que esto, Hipoestesia. ajá, sí, o hipoestesia, sí.
Y bueno, en cuanto a la exploración física, pues nosotros deberíamos de encontrar una falta de sensibilidad. Y la ventaja de esta exploración es que pues realmente vamos a requerir de muy pocos instrumentos para que se pueda realizar y se puede también hacer al pie de una cama. Entonces, podríamos utilizar nosotros un diapasón para evaluar la sensibilidad de nuestro paciente o hasta un monofilamento, era un monofilamento calibrado. También podríamos evaluar la discriminación del resto de sensibilidades, por ejemplo, aplicando, bueno, era la sensibilidad térmica, podríamos poner los tubos de agua caliente o fría. También con una aguja podemos aplicar presión de manera graduable o también movilizando los dedos de las extremidades. Y en cuanto a la exploración motora, se ha visto que la disminución de los reflejos tendinosos también nos puede dar pues bastante información en cuanto a la clínica motora. ¿Cuál es el primer reflejo que se pierde? Los tengo en la siguiente. ¿Es el rotuliano? Eso, muy bien. Sí. Sí, está en la siguiente diapositiva. ¿Lo puedes poner, claro, por favor? Aquí podemos observar, realmente hay más descripciones, lógicamente, sobre cada una de estas polineuropatías, pero yo encontré esta tablita donde realmente se resume bastante bien y de una manera sencilla y muy completa. Podemos observar, bueno, vamos a comenzar con con la polineuropatía simétrica distal. Claro, aquí voy a necesitar, ¿le puedes dar la que sigue, de favor? Bueno, se las voy a comenzar a describir. En la polineuropatía simétrica distal, podemos observar que va a haber una distribución que se describe típica como guante y calcetín, que principalmente va a domina más bien, lo siento, en la clínica sensorial. Y también podemos ver, aquí está, gracias. Podemos ver aquí en la imagen A, es esta la polineuropatía distal simétrica. Como les venía mencionando, puede haber también alteraciones motrices, sin embargo, es disminuido, principalmente es la alteración clínica sensorial, y esta se describe porque va a comienza en los dedos de los pies, y esta puede ir subiendo hasta la altura de las rodillas, y bueno, realmente así lo describe la bibliografía, no sé si empiecen así. Sí, sí empieza así, doctor. Sí, ¿no? Así es. Ok. Y esta después, bueno, se puede presentar también en lo que va a ser los dedos de las manos. Y pues también refiere la bibliografía que pues muy rara la vez puede haber una sensibilidad o una afección en el tronco. En cuanto, ahora le puedes poner la anterior, Clau, por favor. Bueno, gracias. Aquí esta polineuropatía simétrica distal se va a dividir en fibras gruesas y en fibras delgadas. Aquí tenemos las características de cada una de ellas. Bueno, no sé, sí, realmente son esas, para no tardarnos ya un poquito más. Las pruebas que podemos hacer, ¿no? Ajá. Sí, sí, exactamente. Aquí tenemos las características, por eso les decía que este cuadrito me gustó mucho. Aquí tenemos que no va a haber la presencia de dolor. Sin embargo, en la simétrica distal de fibras finas sí podemos tener, y pues aquí lo describe que va a ser de manera intensa. También, bueno, vamos a tener la neuropatía proximal diabética, que es esta de acá, que le puedes poner la que sigue, Claudia, por favor. Esta va a consistir en esta debilidad asimétrica y cansancio, principalmente en músculos pélvicos y femorales, que se pueden presentar de manera brusca y progresiva gracias, principalmente en mayores de 50 años. Aquí podemos observar las zonas de dolor, ya que también se describe que este dolor pues se localiza al final de la espalda, suele ser unilateral.
Y aquí también tenemos la característica de que va a haber en esta neuropatía proximal, va a haber una pérdida de reflejos rotulianos y va a tener una afección sensitiva leve. Acá principalmente sí. Vamos a tener ahora la neuropatía torácica, que esta como tal solo va a ser de los dermatomas de T4 a T12 y va a ser un dolor persistente. Realmente la bibliografía que consulté nos describía que hasta el mismo roce de la ropa puede desencadenar un dolor bastante, pues, importante. También tenemos la monoterapia craneal, que los principales afectados van a ser el 3, el 4, el 6 y 7, siendo el tercero el más afectado. De acuerdo a la bibliografía, se produce una miosis paralítica. Toda esta información que les estoy diciendo la pueden ver en el cuadrito, o sea, realmente ahí está todo el resumen, no se preocupen. Y ahora vamos a hablar sobre la monoterapia de las extremidades, que se denominaba como sí, un atrapamiento que principalmente va a afectar a los nervios cubital, radial y peroneo. Realmente tiene pues distintas descriptions de por qué va a pasar esto. Puede ser una afección axonal desmielinizante, diversas teorías. O bueno, sí que sí pasan, diversas lesiones. La que sigue, por favor, Clau. Y bueno, ya por último, aquí tenemos el tratamiento para estas neuropatías. Son para tratar principalmente el dolor. Aquí les puse esta tabla también que, de acuerdo a la Academia Americana de Neurología, cuáles son los medicamentos más aceptados y sus dosis, tomando en cuenta, bueno, un sistema de letras. A partir de la A, pues es que va a ser un fármaco establecido y con mayor eficacia. Y así hasta la letra C. La que sigue, por favor. Y ya por último, les voy a hablar sobre la neuropatía autonómica diabética, que pues esta puede afectar a diversos sistemas, ya sea, bueno, los principales que se mencionan en todas las bibliografías van a ser la neuropatía autonómica cardíaca, del aparato digestivo y genitourinaria. En cuanto a la neuropatía autonómica cardíaca, cuando se detecta es porque va a haber va a existir una presencia de disfunción automática, por lo cual se recomienda iniciar profilaxis hacia el órgano blanco. En caso de esta cardíaca, pues sería el empleo de IECAS, ácido acetil salicílico e indometacina. Esto porque inhibiendo esta síntesis de prostaglandinas debido a un incremento endógeno de noradrenalina y angiotensina en terminaciones nerviosas, así también como el control lipídico. Y también se mencionaba que puede presentar a nuestro paciente hipotensión ortostática, que bueno, aquí se van a recomendar medidas no farmacológicas como elevación de la cabecera en la cama y el uso de medias elásticas. En cuanto a la neuropatía autonómica del aparato digestivo, de acuerdo a lo que encontré era porque se debe de administrar medicamentos para acelerar el vaciamiento gástrico, porque hay como una hipoperistalsis. Entonces, esta administración, estos fármacos se denominan que son procinéticos, y estos son los medicamentos que encontré que se pueden utilizar. Sin embargo, estos debemos de tener consideraciones porque pues van a tener efectos adversos pues bastante importantes. Y en cuanto a la neuropatía, ¿sí, disculpe? Esto es complejo, o sea, no es así como Sí. fácil. A veces los pacientes, es complejo, o sea, si les podemos dar, si tienen retardo en el vaciamiento gástrico o tienen diarreas, es todo un problema, ¿no? O tienen, darles metoclopramida mucho tiempo, pues también podemos, o sea, si tiene diarrea está contraindicado. Y para el vaciamiento gástrico también no podemos darle eso a todos los pacientes de mayor edad,
mucha metoclopramida porque pueden hacer síndromes extrapiramidales, hacen un Parkinson secundario. O si les damos, no sé, cinitaprida, por ejemplo, cisaprida, pues no se pueden dar en pacientes cardiópatas o pueden hacer síndrome de QT largo. Entonces, pues es complejo, muy complejo. Sí. Lo mejor siempre va a ser tratar esa neuropatía diabética. Entre más controlemos el control de la glucosa, los síntomas que tiene el paciente se van reduciendo, se reducen. A diferencia si el paciente está descontrolado de la glucosa, los síntomas se exacerban un poco más. Nada más Sí. eso. Adelante. Sí, doctor, no, gracias. Y ya por último, vamos a tener la neuropatía autonómica geniturinaria, que las principales características que podemos encontrar de afección va a ser una vejiga neurogénica, que para el tratamiento pues no va a ser más que la reeducación miccional. Se le puede indicar al paciente que realice una evacuación vesical con frecuencia utilizando una prensa abdominal y ya la disfunción sexual en el paciente masculino, pues que el tratamiento pues, va a ser con fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las complicaciones macrovasculares o también llamadas macroangiopatías. Y bueno, estas son complicaciones que abarcan, bueno, se pueden como estratificar en 3 tipos, que son el evento cerebral vascular, la cardiopatía diabética isquémica y la enfermedad arterial periférica. Y bueno, este tipo de complicaciones afectan a los vasos y a las arterias de mediano y grande calibre. Y su importancia radica en que, la siguiente por favor. Su importancia radica en que pues este tipo de complicaciones, los 3 eventos que ya les había mencionado, son pues las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, se sabe que 65% de los pacientes muere por alguna de estas formas de enfermedad cardíaca o cerebrovascular, así como pues las otras complicaciones que generan para el estilo de vida y así. Y bueno, la primera complicación de la cual les voy a hablar es la siguiente, por favor. Pues la cardiopatía isquémica diabética. Y bueno, esta es definida como una enfermedad causada por la alteración en el equilibrio de la perfusión y demanda cardíaca. Y bueno, esta es la primera causa de muerte en el paciente diabético. Se sabe que aproximadamente 50% de los casos se presentan esta complicación. Y bueno, si los pacientes tienen diabetes, se sabe que tienen de un 2 a 4 veces más riesgo de presentar en los 10 años después del diagnóstico. Y bueno, de acuerdo a la guía de la práctica clínica y a las estadísticas, es la segunda causa de pérdida de salud en México y pues contribuye a la pérdida de los años de vida saludable del país en aproximadamente 6.5%. La siguiente, por favor. Y bueno, las 3 formas clínicas de esta enfermedad que más se presentan, pues son el infarto agudo de miocardio o IAM, la cardiopatía isquémica silente y la insuficiencia cardíaca. En el caso del infarto agudo de miocardio, pues se sabe que puede cursar con los síntomas clásicos, que son pues el dolor precordial y pues la falta de respiración y y bueno, aunque se sabe que este es indoloro, bueno, los pacientes que presentan diabetes pues presentan síntomas más atípicos y pues son más frecuentes este tipo de cuadros. Y bueno, en el caso de la cardiopatía isquémica silente, pues no existe una clínica y ya se detecta en manera tardía o bien se puede detectar en algún chequeo mediante algunas pruebas como el electrocardiograma, el Holter y pues es la alteración más frecuente en la población general. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pues se sabe que el riesgo es 5 veces superior a los no diabéticos. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que esta enfermedad pues es causada principalmente por la aterosclerosis
que pues es una enfermedad, es definida como una enfermedad pues sistémica, crónica, progresiva y lenta, y pues esta se caracteriza por depósitos de pues placas de ateromas en las capas, en la capa íntima de las arterias. Y bueno, esta es la responsable pues de la mayoría de los casos de enfermedad cardíaca, ya que pues se pueden presentar otras causas, aunque pues esta es la principal. Y bueno, esta generación de placas va a provocar una disminución del aporte de sangre del oxígeno al miocardio y pues consecuentemente esto se va a ver como manifestado en un daño o necrosis de los miocardiocitos. Y bueno, como ya les mencionaba, esta enfermedad, la aterosclerosis es progresiva y lenta y se va dando de forma gradual. En este caso, pues sabemos que hay componentes tanto del sistema inmune como metabólicos, y pues aquí existe una formación de una ateroma, una placa que se compone pues de diversos componentes como pues células inmunes como macrófagos, así como pues otras células de el tejido conjuntivo como pues y fibras de colágeno, y esta generación, estas ateromas van a ir obstruyendo gradualmente la luz del vaso y esto va a generar pues la isquemia y generalmente en las arterias coronarias del corazón. La siguiente. Um, bueno, y aquí podemos ver pues nuevamente el diagrama de cómo se va dando el proceso de aterosclerosis, en donde primero pues se presenta un daño endotelial crónico. Este daño pues puede ser por diversos factores como el tabaquismo, hiperlipidemia, así como otros que pues como virus o reacciones inmunitarias que pues nos van a generar estas fisuras en los vasos, en el endotelio de los vasos sanguíneos. Y bueno, posterior a eso va a existir una disfunción endotelial en donde pues se va a aumentar la permeabilidad, y esto va a permitir que pues haya una adhesión y migración de células inmunitarias a la capa íntima, en donde pues se van a empezar a generar los depósitos de grasa. Y bueno, finalmente esta activación de macrófagos de igual va a influir en una proliferación de células del tejido conjuntivo que pues va a originar esta placa que va a obstruir pues la luz del vaso. La siguiente, por favor. Y bueno, perdón, discúlpame. ¿Y la enfermedad vascular cerebral? Voy a hablar de esa más adelante. Aquí me estoy enfocando en la cardiopatía y química de infarto miocardial. De acuerdo, muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se sabe que hay síntomas típicos y síntomas atípicos. En este caso, pues los síntomas típicos pues son la sensación retroesternal de opresión con irradiación al brazo izquierdo, así como presencia de diaforesis, náusea, dolor abdominal, sudoración y síncope. Y bueno, esto se sabe que no va a tener una duración mayor de 10 a 15 minutos. Y bueno, en cuanto a los síntomas atípicos, pues como ya mencionaban, las bibliografías se van a presentar más en pacientes diabéticos. Aquí va a haber un dolor pues más, de alguna manera más irreconocible en el epigastro y pues no asociado a la ingesta de alimentos. De igual manera se va a presentar pues dolor punzante, pleurítico, así como palpitaciones y pues disnea en ausencia de dolor precordial. La siguiente. Puede no tener dolor, ¿no? Principalmente el diabético asociado a la neuropatía. Dime algo que no falta en el diabético. Pues no sé ¿No? cómo. La diaforesis. No falta, ¿no? Que tenga un paciente que tiene neuropatía diabética. Entonces, a veces la diaforesis es... Y otros síntomas, ¿no? Está taquicardio, otro tiene falla cardíaca, otras cosas agregadas, pero puede o no haber dolor. Aquí me han tocado pacientes con síntomas muy inespecíficos, que nada más que como que tengo la barbilla adormecida, ¿no? No, bueno. Hay un síndrome de barbilla adormecida. O el dolor es inespecífico, me duele la espalda, ¿no? O me duele el brazo derecho. No, es que el infarto da del brazo izquierdo. O sea, y si es derecho ya no. ¿No? Sí, también puede ser, ¿no? Entonces sí, pero la diaforesis es en el diabético, ¿no? Sobre todo porque no pueden no tener dolor. Adelante. Bueno, y la siguiente, por favor.
Y bueno, cuando ya existe una falla cardíaca, cuando ya existe una obstrucción casi total de la luz del vaso, pues se pueden presentar ya síntomas de isquemia y daño, y bueno, aquí ya algunas de las manifestaciones de síntomas de falla cardíaca pues van a ser la hipotensión, la palidez, el llenado capilar disminuido, así como pues presencia de crépitos pulmonares debido a que existe edema pulmonar, taquicardia o bradicardia, y pues se puede apreciar un tercer o cuarto ruido cardíaco en la auscultación. Y bueno, de igual manera se puede presentar la ingurgitación yugular y el síncope, que ya son signos de pues fallas en la circulación. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico y seguimiento, este es un diagrama que encontré en un artículo y pues aquí lo abordan de dos maneras. Si el paciente es sintomático o bien si el paciente es asintomático, ya que pues puede existir la isquemia silente en donde pues no siempre se presentan manifestaciones. Y bueno, en cuanto al paciente sintomático, pues se puede presentar los síntomas típicos o atípicos o de manera tanto leve como severa. Y pues el primer estudio que recomienda la guía de práctica clínica de seguimiento es un electrocardiograma seguido de pues pruebas de imágenes que pues ya nos van a permitir identificar si existe esta necrosis o este proceso de infarto. Y bueno, en cuanto a los pacientes asintomáticos, pues van a tener hay dos caminos. El primero es aquellos que pues en su seguimiento tienen un electrocardiograma normal y bueno, seguido de esto se va a indicar pruebas de imagenología que pues ya nos van a permitir pues determinar si existe o no un daño y bien si el electrocardiograma es normal y se va a indicar la prueba de esfuerzo, que pues es el electrocardiograma de igual manera. Y pues si es negativo, el control va a ser cada 2 años, o bien si es positivo, pues se va a pasar al tratamiento, que es, bueno, en este caso mediante la angiografía. Coronariografía. Y bueno, en las imágenes podemos observar pues que primero el estudio que siempre se debe solicitar es un electrocardiograma seguido y si pues no nos dice si no demuestra alteraciones, pues se va a indicar una prueba de esfuerzo y ya seguido de esto se van a indicar las pruebas de imagenología que puede ser el angiotac o la angiografía, pero pues ya son métodos más invasivos y más costosos. Claro, hay que recordar que el paciente puede tener una angina inestable, ¿no? Simplemente, y es cardiopatía isquémica. Entonces, a veces no, digo, puede tener enzimas cardíacas normales, puede tener electrocardiograma normal, pero aquí lo más importante es el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, como dice, si pues sale todo normal y luego los andan dando de alta, ¿no? A su casa. Pero no, aquí lo más importante, el diagnóstico de angina el diagnóstico es clínico. Si, a pesar de que tenga estos estudios de gabinete normales, si tenemos dudas aquí, bueno, hay que hacer pruebas de evidencia de isquemia, que puede ser una prueba de esfuerzo, pero hay quien no se puede, porque diferentes cosas, porque está con falla cardíaca, porque tiene nada más un pie, porque no camina, porque las rodillas no le responden, porque ya está grande, etcétera. Entonces, no todos son candidatos a una prueba de esfuerzo, pero hay otras pruebas de evidencia de isquemia miocárdica. Se les puede hacer un ecocardiograma estrés, ¿no? Con un fármaco, con dobutamina o dipiridamol, que se hace el efecto para provocar así que el estrés provocado por un fármaco, para ver cómo se comporta ese corazón. Puede ser un gamagrama cardíaco, puede ser una resonancia magnética cardíaca. O sea, hay otros estudios que nos pueden ayudar para valorar esas pruebas de evidencia de isquemia y si son positivas, bueno, entonces es ahí donde van a cateterismo, ¿no? Adelante, doctor. Bueno, en cuanto a la siguiente, aquí es otro diagrama que encontré pues en otro artículo y aquí lo que va a hacer es estratificar a los diferentes pacientes sin enfermedad coronaria pero con diabetes mellitus en 3 grupos. En cuanto a bajo riesgo, pues van a ser asintomáticos con un examen físico y electrocardiograma normales y pues aquí el diagnóstico de diabetes ha sido menor a 5 años
y pues no se presentan otros factores de riesgo como la hiperlipidemia o el tabaquismo o que sea un adulto mayor de 45 años. Y bueno, aquí el riesgo calculado es de menos del 5%. Este riesgo calculado pues es a partir del estudio de Framingham que determina pues el riesgo cardiovascular y pues aquí la evaluación va a ser anual y mediante el electrocardiograma y otros estudios de laboratorio. Y bueno, en cuanto al riesgo intermedio, pues aquí hay pacientes de igual manera asintomáticos con un electrocardiograma normal, aunque el diagnóstico de diabetes ya aumenta entre 5 y 10 años y ya se presentan factores de riesgo, pero pues no solo uno. Este factor de riesgo puede ser la presencia de dislipidemia o bien que el paciente que tenga tabaquismo, que fume. Y bueno, el riesgo calculado aquí es del 5 al 10% y aquí la evaluación ya va a ser anual, pero pues se van a requerir otros controles más estrictos como pruebas de esfuerzo, ecocardiografía, gamografía y, y pues otra determinación de calcio coronario, aunque pues estas pruebas suelen ser caras y pues no son tan accesibles como para todo el público. Y bueno, en cuanto a pacientes con alto riesgo, pues ya van a presentar síntomas y el electrocardiograma ya va a tener como datos anormales y aquí el diagnóstico de diabetes ya va a ser más de 10 años y aquí pues ya se presentan 2 o más factores de riesgo y el riesgo que calcula este estudio pues es más del 10%. Y bueno, aquí otras enfermedades que se pueden presentar pues es un evento cerebral vascular o enfermedad aórtica. Y bueno, aquí se van a indicar pues pruebas de esfuerzo, de igual manera pruebas de imagenología como la ecocardiografía, la angiotomografía o la gamografía cardíaca. Y bueno, esta calculadora de riesgo cardiovascular está disponible para todos y mediante el llenado de datos y de los factores de riesgo, pues ya determina un riesgo personal para cada persona. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, este diagrama de flujo pues nos indica cómo dar el manejo a los diferentes pacientes con cardiopatía. Este esquema es de la guía de práctica clínica y bueno, ya que se estadificó el riesgo, en este caso pues el tratamiento antiisquémico va a ser mediante oxígeno suplementario si es que existe una saturación menor al 90%, así como la aplicación de nitratos, betabloqueadores, antiagregantes y anticoagulantes. Y bueno, la guía de práctica clínica menciona que pues todos los pacientes deben de recibir tratamiento antiagregante y en un momento les voy a hablar sobre qué consiste. En este caso, pues el tratamiento y el seguimiento pues se va a dar de igual manera en cuanto al riesgo. En este caso, los pacientes que pues no que tengan un bajo riesgo y que no cumplan ningún criterio del riesgo intermedio o alto, pues solo van a tener una vigilancia periódica y asimismo se van a realizar otras pruebas que pues, nos permitan identificar si existe algún daño. Y bueno, en este caso, pues no se va a presentar isquemia significativa y el tratamiento va a ser conservador con los fármacos que en un momento les voy a hablar. Y bueno, en cuanto al riesgo intermedio, pues ya se va a presentar algún antecedente como insuficiencia renal, diabetes mellitus, así como pues algún evento previo, alguna cirugía de revascularización previa. Y bueno, en estos casos se va a indicar una angiografía coronaria percutánea en menos de 72 horas. Y bueno, en aquellos pacientes que ya presenten un riesgo alto, que ya presenten cambios en el electrocardiograma del segmento CT, pues se debe igual de manera indicar esta angiografía coronaria percutánea, pero en menos de 24 horas. Y cuando el riesgo ya es muy alto, cuando ya se presenta inestabilidad hemodinámica o signos de falla cardíaca, cuando el dolor torácico pues ya se presenta y imposibilita las actividades, o cuando existen ya algunas manifestaciones respiratorias, pues se va a indicar la angiografía, pero ya en un periodo menor de dos horas. Y bueno, los fármacos, el tratamiento conservador que debe llevar a cabo, pues menciona que es el antiagregante plaquetario, que es la aspirina, pero en dosis bueno, aquí la ADA menciona que es de 75 a 162 miligramos, aunque la guía de práctica aquí menciona que puede ser entre 100 y 150 miligramos diarios.
Y bueno, en cuanto a los beta bloqueadores que se pueden indicar, pues está el metoprolol con una dosis de 50 a 400 miligramos cada 8 o 12 horas. Y bueno, estas dosis son de la guía de práctica clínica, cabe recalcar. Y bueno, los anticoagulantes que se pueden indicar es la enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día por vía subcutánea, o bien el rivaroxaban 2 miligramos 2 veces al día durante un año. Y bueno, de igual manera se debe indicar atorvastatinas, que son pues las estatinas, y estas se van a indicar en una dosis de 20 miligramos cada 24 horas. Aquí lo que recalca la guía de práctica clínica es que pues el único tratamiento que se puede indicar en el primer nivel de atención son los antiagregantes plaquetarios, mientras que el resto pues los debe indicar pues en el segundo nivel de atención, un especialista. Y bueno, de igual manera el tratamiento involucra pues el cambio de las medidas bueno, tratar de disminuir los factores de riesgo, si es que se puede, y pues se le debe insistir al paciente sobre los riesgos que conlleva si no cambia su estilo de vida. Esto de igual manera se puede realizar en el primer nivel de atención. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento con angiografía que menciona, o la revascularización, pues es bueno, se va a indicar en estos pacientes cuando existe un riesgo cardiovascular alto, bueno, aunque ya vimos que bueno, si existe un riesgo intermedio o alto o muy alto, se puede indicar, o bien cuando existe una elevación de los biomarcadores, así como en personas mayores de 75 años, con diabetes mellitus, con obesidad mayor de 35, con un IMC mayor de 35 y un antecedente de infarto al miocardio. Aquí no sé si gusten ver el video, dura 3 minutos, y bueno, lo que consiste este método es mediante un catéter tratar de dilatar la vena con un dispositivo llamado stent. Y pues no sé si gusten verlo o seguimos. Creo que seguimos, porque ya Ok, está. ok, bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente padecimiento es la enfermedad arterial periférica, o EAP, y pues este se define como un conjunto de manifestaciones agudas o crónicas derivadas de la oclusión arterial que condiciona pues un insuficiente flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo de igual manera se va a dar por la formación de capas de ateroma, pero en diferentes partes del cuerpo o regiones, y bueno, esto va a imposibilitar la perfusión y generalmente se da en las extremidades inferiores. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta se da por una oclusión que va a imposibilitar la perfusión hasta provocar una oclusión completa. Y bueno, es un proceso que se lleva consecuente de la enfermedad esclerótica, pues ya les había mencionado. Y en este caso, pues el artículo menciona que se puede estratificar como en dos categorías. La isquemia funcional, pues es cuando el flujo es de alguna manera normal en reposo, pero insuficiente durante el ejercicio. Y bueno, aquí se presenta la claudicación intermitente, que va a mejorar con el reposo. Y bueno, la isquemia crítica ya va a ser un flujo sanguíneo insuficiente que se va a manifestar con dolor en reposo y pues así como lesiones tróficas en la región que esté afectada. En la siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues va a depender de los territorios afectados y el grado de oclusión. Y bueno, menciona que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, con un rango de un paciente sintomático por cada 3 o 4 asintomáticos. Y bueno, aquí esta clasificación clínica de Fontaine, pues ya la habíamos visto, en donde se estratifican pues las diferentes manifestaciones, desde asintomático, con un índice de tobillo menor de 0.9, que sabemos que nos indica algún riesgo, así como la presencia de claudicación intermitente que puede o no limitar la actividad física del paciente. Posterior a eso, pues ya cuando se agrava van a presentar dolor o parestesias en reposo, así como lesiones tróficas y pues pérdida o no de la extremidad si es que no se lleva un control adecuado, que pues ya es el último grado, en donde ya hay una isquemia crítica y una amenaza de pérdida de la extremidad. La siguiente, por favor. Y bueno, la claudicación pues es definida como un dolor en masas musculares provocadas por la deambulación y que cede inmediatamente tras cesar el ejercicio. A diferencia de otro tipo de dolor que se puede presentar en la región, pues siempre se va a presentar en los mismos grupos musculares cuando el paciente recorre la misma distancia a la misma velocidad.
Y bueno, esto es como el signo más característico de la enfermedad arterial periférica en miembros inferiores. Y pues la siguiente. Y pues esta claudicación de igual manera se puede presentar en diferentes grupos musculares, dependiendo de la zona donde esté ocluida. En este caso, si la oclusión se da en la región aortoilíaca, pues va a haber un dolor en la región glúteo muslo gemelar y pues va a haber, aquí, bueno, menciona impotencia, aunque sabemos que ese término ya no se funciona, ya no se utiliza, es disfunción eréctil. Y pues en cuanto si es la afectación en la región femoropopltea, pues se va a presentar una claudicación gemelar sin claudicación plantar. Y bueno, esto lo podemos delimitar con la inspección de los pulsos. Y o bien si ya es infrapopltea por abajo de la rodilla, pues ya no se va a presentar el pulso por debajo de esta región y pues va a haber una claudicación plantar. La siguiente. Oh. Y bueno, en cuanto a la historia natural de la enfermedad arterial, me voy a ir rápido con este esquema, pues ya presenta que, bueno, la clínica pues es asintomática en un 50% de los casos ya, y puede o no mejorar si es que se mejoran los cambios del estilo de vida, aunque pues en una evolución a 5 años se sabe que pues puede pasar de una claudicación estable a una isquemia crítica y pues una consecuente amputación. Y bueno, en este caso, cuando ya se presenta una isquemia crítica con evolución de un año, pues aquí se puede aumentar la mortalidad en un 25% y el riesgo de amputación en un 25%. Y bueno, a 5 años, pues de igual manera aumenta la morbilidad y mortalidad, pero por debido a otros procesos como eventos cardio o cerebrovasculares. Y pues aquí ya a 5 años la mortalidad aumenta hasta un 30%. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la exploración, pues lo primero que se debe explorar es el pulso. Aquí en esta infografía menciona la palpación de los 10 pulsos que se pueden palpar. Y bueno, este debe tener pues las características de simetría, que tenga ritmo, que esté presente, que tenga intensidad. Y bueno, de igual manera se va a explorar pues la piel, que no presente lesiones, que tenga buen llenado capilar, así como adecuada temperatura. Y bueno, en el segundo caso, pues ya se pueden explorar pues la presencia de necrosis debido a, pues, a una isquemia ya crítica. Eh, igual menciona que pues la auscultación es útil, pero bueno, se puede auscultar en la región ilíaca y en la región carotidia y pues nos puede ayudar a identificar algún soplo o algún flujo turbulento que se presente debido pues a la formación de aterosclerosis de las capas de los ateromas. La siguiente, por favor. Y bueno, esta clasificación es cuando ya existe pues una isquemia ya crítica, pero es enfocado más al pie diabético, en donde pues existen cambios tróficos en la piel, en las uñas, y se presenta hiperkeratosis. Y bueno, posterior a eso se pueden presentar úlceras, las cuales pueden ser superficiales, profundas, o llegar hasta el hueso y causar osteomielitis. Y bueno, la gangrena, que son los estadios finales, se puede presentar, puede ser tanto limitada a una zona del pie o bien ya puede ser extensa, que es bueno, pues ya no hay mucho que hacer y se procede a la amputación. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues el índice de tobillo braquial es una herramienta que se utiliza y es definido como un cociente que se obtiene al dividir la presión sistólica del tobillo entre la presión sistólica del brazo. El valor normal es de 1.1 en un paciente en reposo y se evalúa en decúbito supino. Y bueno, menciona que esta prueba, esta herramienta se debe realizar en todos aquellos pacientes de 50 años o bien que tengan diabetes y que tengan factores de riesgo como obesidad y tabaquismo y los otros factores de riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí observamos los valores de índice tobillo, que pues un valor menor a 9 nos puede indicar la enfermedad, la oclusión debido a la aterosclerosis, y bien un valor aumentado de 1.30 pues nos puede dar indicio de calcificaciones arteriales y una pérdida de elasticidad. Y en la arteriopatía diabética, que bueno, que ocurre muy común esto. Aquí observamos en la primera imagen cómo se determinan los pulsos arteriales y de igual manera con el Doppler pues se observa este flujo y si existe isquemia o no.
tanto en en el tobillo como en el brazo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí encontramos un diagrama de flujo para el diagnóstico. Me iré rápido. En este caso, pues el paciente acude primero con con los síntomas y se identifican los factores de riesgo, que en este caso pues son el tabaquismo, las dislipidemias, la diabetes y la hipertensión arterial. Si es que existen factores de riesgo, pues se va a realizar una anamnesis del padecimiento, así como pues los otros antecedentes. Y bueno, si existen síntomas que sugieren la enfermedad arterial este, periférica, como pues la claudicación intermitente, la fatiga en las extremidades inferiores, así como pues los otros cambios tróficos, como pues ya les había mencionado, la disminución de la temperatura, las uñas o la piel, pues se va a proceder a, un cambio de los factores de riesgo, y posterior a eso se va a realizar diferentes manejos como en el padecimiento anterior. En este caso, pues esta identificación inicial de los factores de riesgo se da en el primer nivel de atención, y posterior a eso se va a referir al servicio de angiología en un segundo nivel de atención, y pues se va a realizar el diagnóstico diferencial, que pues ya les mencionaba las características de la claudicación, que siempre es en los mismos grupos musculares y va a realizar el mismo ejercicio. Y bueno, posterior a eso se van a realizar las pruebas específicas, que son el índice de tobillo, que pues tiene una alta sensibilidad y especificidad, y posterior a eso se va a determinar un diagnóstico de enfermedad arterial periférica, y pues el manejo se puede dar con cirugía vascular y con algunos medicamentos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos observar otros estudios de imagenología que se pueden utilizar para detectar esta enfermedad arterial periférica, y menciona la guía de práctica clínica que la angiografía pues es el gold estándar, ya que nos permite identificar pues este flujo y la región exacta en donde se está presentando esta obstrucción, aunque pues es un método muy invasivo, o bien, de igual manera, pues gracias a las nuevas tecnologías se puede realizar una angiotomografía, que de igual manera ya nos va a permitir observar la vasculatura incluso de estructuras adyacentes, y si existe un grado de oclusión o no. La siguiente, por favor. Y bueno, en el manejo en el primer nivel de atención, pues es insistirle al paciente que modifique su estilo de vida. Y bueno, en cuanto al tabaquismo, pues la guía de práctica clínica menciona que se pueden indicar algunos suplementos de nicotina, y bien, pues de igual manera está en nosotros la prevención, para que el paciente sepa los beneficios y riesgos de dejar del tabaquismo. Bueno, los beneficios de dejar de fumar y los riesgos del tabaquismo. Bueno, en cuanto a la hiperlipidemia, se le debe insistir en que pues tenga una dieta y realice actividad física, y bueno, nosotros podemos indicar pues los antiagregantes plaquetarios, que en este caso pues es la aspirina Protect de entre 100 y 150 miligramos diarios. Aquí pues se observa la presentación solo con 100 miligramos, y se recomienda que la toma sea diaria. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en el manejo en el segundo nivel de atención, pues ya el especialista va a indicar inhibidores de la fosfodiesterasa, que en este caso es el silostazol, con una dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Y bueno, menciona que es el fármaco de primera elección, aunque menciona que como no se cuenta, menciona que no se cuenta en el instituto, el segundo fármaco de elección pues es la pentosifilina, que reduce los niveles de fibrinógeno, y pues la dosis es de 400 miligramos 3 veces al día durante 6 meses. Y bueno, se puede acompañar con clorhidrogel, 75 miligramos. Bueno, se sabe que es efectivo para reducir los eventos cardiovasculares. Y bueno, aquí recalcan que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica pues deben ser medicados con antiagregantes plaquetarios a largo plazo, con una dosis de entre 80, 100 o 150 miligramos al día. La siguiente, por favor. Y bien la revascularización, que de igual manera se puede indicar aquí. Y aquí, bueno, esta consiste en una restauración de la perfusión mediante la dilatación de una arteria. Aquí se observa la angioplastía, en donde se inserta el catéter, y posterior a eso se coloca esta prótesis, por así decirlo, que pues nos va a permitir mantener la luz de la arteria dilatada. Y bueno, en este diagrama de flujo, pues aquí
determinan pues los criterios necesarios para una angioplastía. Y bueno, menciona que todos deben pues recibir tratamiento farmacológico, y si bien si este falla, pues ya se procede a este proceso, a la angioplastía. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, pues la enfermedad cerebrovascular, que es otras de las complicaciones macrovasculares de la diabetes mellitus. Y bueno, es definido como un trastorno en el cual pues se afecta a un área del encéfalo de manera transitoria o permanente debido a isquemia o hemorragia. Y bueno, se presenta, al haber un daño, se van a presentar signos neurológicos focales que van a persistir por más de 24 horas. La siguiente, por favor. En cuanto a los datos alarmantes, pues es la segunda causa de muerte con un 9.7% de todos los casos, de las cuales pues la mayoría de 4 a 95 millones van a ocurrir en países con ingresos y en vías de desarrollo. Y bueno, su tasa de recurrencia es del 10 al 22%, pero puede reducirse hasta el 80% si es que se modifican los factores de riesgo y el estilo de vida. Y bueno, de no existir intervenciones de prevención adecuados, pues él calcula que para el año 2030 la incidencia incrementará hasta un 44.4%. La siguiente, por favor. Y bueno, se tiene que saber que este evento cerebrovascular, pues se presentan dos lesiones principales. El primero es un ictus hemorrágico, en donde pues hay por así decirlo, un rompimiento de la arteria que va pues a causar esta fuga de sangre, y solo va a presentarse el 15% de los casos, mientras que el 85% de los casos se va a hacer un ictus isquémico, pues el cual va a consistir en una oclusión y en una disminución del aporte de oxígeno en regiones del cerebro, que pues se va a ver manifestado con pues signos neurológicos. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues se sabe que de igual manera la oclusión del vaso es causada por la aterosclerosis, la cual pues se va a manifestar en una hipoxia neuronal. Esta hipoxia neuronal pues va a aumentar, menciona el artículo, va a aumentar la permeabilidad de la membrana, y pues se van a activar pues las vías apoptóticas, en donde la mitocondria pues va a tener un papel fundamental al activar pues los citocromos, y esto a su vez va a actuar las caspasas que pues van a inducir la muerte celular neuronal, y de igual manera pues la permeabilidad va a influir en que exista un flujo de calcio hacia el interior, que pues va a resultar pues neurotóxico para las neuronas. La siguiente, por favor. Y bueno, la clasificación puede ser anatómica, de acuerdo a si el daño existe en la circulación anterior o carotidia, o bien si existe en la circulación posterior o vértebro-basilar, o bien de igual manera se puede clasificar de acuerdo al mecanismo que lo produce. Ante esto, pues hay una clasificación que es la más usada, la de TOAD, que va a estadificar 5 diferentes causas y mecanismos que pueden producir este evento cerebrovascular. La siguiente, por favor. Y bueno, la primera y la más importante pues va a ser la aterosclerosis de los grandes vasos, que pues ya menciona que es el mecanismo más frecuente y va a afectar principalmente a las bifurcaciones carotidias y el origen de las arterias vertebrales. Y bueno, esta provocar una fusión trombólica que como dependiendo el diagnóstico se puede realizar un doble cardio, la esclerosis, o bien se puede indicar la angioresonancia, la angiografía, y observar la vascularidad de la región. Hola. Creo que se trabó.
Ok. Sí. Ah, doctora, me comenta mi compañero que se le fue la luz, que sí, no, la esperamos un momento. Sí, bueno, por mí no hay problema o quieren que terminemos mañana, como ustedes me digan. Pues realmente no sé cuánto falte, si es poquito. Hola, ya regresé. Es que se me fue la luz. Muy bien. Por De acuerdo. velocidad. Bueno, entonces mencionaba que la aterosclerosis pues es el principal mecanismo de, pues, de evento cerebrovascular y en este estudio de Doppler pues se puede observar una oclusión en la arteria carótida con otras regiones. La siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente proceso es el cardioembolismo y pues este va a ser definido como una oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado en otra región. Esto va a generalmente causar pues ictus hemorrágico debido a que pues las arterias del cerebro se van a dañar y se pueden romper. Y bueno, los signos aquí neurológicos van a ser de aparición súbita a comparación de la aterosclerosis, que pues es una enfermedad lenta y gradual y pues de igual manera se puede presentar en diferentes territorios arteriales del cerebro, ya que pues este émbolo pues está viajando. La siguiente, por favor. La siguiente pues es una enfermedad de pequeños vasos y se sabe que pues la diabetes mellitus, como ya había mencionado mi compañero en las complicaciones microvasculares, pues causan daño en el endotelio y pues de igual manera en el encéfalo pues pueden haber microateromas en los pequeños vasos a tal punto de que pues van a haber, va a haber daño y pues esto va a llevar a un tipo de ictus llamado lacunar. Aquí se observa pues en este estudio cómo se puede apreciar y pues es causado por microateromas. La siguiente. Y bueno, otras causas, bueno, se sabe que estos se van a presentar en menores de 45 años, que pues son los que no tendrían que tener riesgo, y las causas pues van a definirse como no ateroscleróticas, y pues se pueden deber a algunos padecimientos y enfermedades como los que vienen aquí, como la disección arterial cervicocerebral, o la enfermedad de Takayasu, así como las vasculitis que pues nos pueden causar este tipo de eventos. Y bien, la etiología no determinada y que se presenten aquellos en donde la evaluación pues no está bien realizada o no es completa y pues no se permite determinar la causa de este evento cerebrovascular. La siguiente. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues van a depender del sitio de afección cerebral y pues frecuentemente va a ser unilateral. En este caso existe una escala que pues nos va de igual manera a estadificar el grado si es que existe desde asintomático así como hasta pues la muerte. En este caso pues la incapacidad severa va a ser en aquellos pacientes en donde ya exista un daño permanente y pues van a ser totalmente dependientes y ya no puedan realizar sus actividades como las solían hacer. Y bueno, algunos de los signos que nos pueden dar indicios es la afección motora y sensitiva, así como alteraciones en el lenguaje como la disfasia o afasia, alteraciones visuales como diplopía, vértigo, ataxia, hemianopsia, cuadranopsias y pues pérdidas del estado de alerta. Y pues aquí es importante realizar un diagnóstico diferencial ya que se puede confundir con la hipoglucemia, que es lo que ya nos mencionaban anteriormente. La siguiente, por favor. En este caso, para el diagnóstico, pues se recomienda que todo se realice en menos de 3 horas. Es por eso que el examen neurológico, pues debe ser breve, aunque pues tratar de que sea lo más completo posible. Posterior a eso, se recomienda que se realice una TAC, una tomografía en los primeros 25 minutos y esta debe ser interpretada en los primeros 45 minutos. Asimismo, pues se deben ordenar otros exámenes de laboratorio complementarios como biometría hemática, química sanguínea, con la finalidad de determinar pues otras posibles causas, como pues por la glucemia o por otros componentes. La siguiente, por favor. Y bueno, ante la necesidad de que sea todo muy rápido, pues existe una escala que se llama escala de NIS, que va pues a evaluar de manera breve pues algunos aspectos como el nivel de conciencia, el campo visual, si existe parálisis facial,
si existen alteraciones en los miembros inferiores o superiores, así como si existe ataxia, alteraciones sensitivas, alteraciones del lenguaje, o bien si existe una pérdida del estado de alerta. Y bueno, un puntaje mayor pues nos puede dar indicio de una afección pues ya de moderada a grave. La siguiente. Y bueno, este es un diagrama de flujo para el diagnóstico. En este caso, pues aquí hay paciente con déficit neurológico y pues algunas otras afecciones. En este caso, pues aquí en las primeras 4, bueno, si el diagnóstico bueno, y si la presentación de los síntomas es menor a 4 horas, pues se debe indicar la resonancia magnética o la TAC para buscar pues datos tempranos de hemorragia o evento cerebrovascular y pues descartar otras tumoraciones. Y bueno, posterior a eso, si el diagnóstico ya lleva de 4 a 6 horas, pues de igual manera se deben solicitar estos estudios de imagenología para descartar pues una hemorragia, y si es que existe una hemorragia, pues se debe valorar por un neurocirujano, y estos cuidados menciona que de igual manera se deben llevar en terapia intensiva. Y bueno, posterior a eso, si la evolución de los síntomas pues ya lleva más de 6 horas, de igual manera se debe indicar estos estudios de imagenología y pues una vigilancia estricta del estado neurológico. Y bueno, en caso de que exista un deterioro, pues se va a tratar de llevar a cabo pues terapias quirúrgicas. Y bueno, aquí observamos pues los signos topográficos que se pueden observar en la TAC. En este caso pues es hiperdensidad, eh, así como algunos signos como del ribete insular, como hipodensidad, borramiento y diferenciación de sustancia blanca, o borramiento de pues, las estructuras que se pueden apreciar normalmente. La siguiente. Ahí se ve, por ejemplo, en esa imagen, hay signos también de tempranos, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen de arriba se ve más un incremento en la densidad, ¿no? Tiene una arteria cerebral media hiperdensa. Esos son signos tempranos de enfermedad vascular cerebral. También está el signo de la isla, el signo del punto, ¿no? Pero esa imagen se ve muy bien. Adelante. Y bueno, en cuanto aquí, bueno, el tratamiento y el manejo, pues de igual manera menciona que debe ser sistematizado, ordenado, y pues se debe llevar a cabo en las primeras 3 horas con la finalidad de evitar complicaciones como la muerte o pues alguna discapacidad mayor. En este caso, pues se recomienda que el manejo inicial sea como ABC, que pues es el Airway, Breathing y Circulation. En este caso se va a monitorear el cuidado de la vía aérea, así como la circulación, el oxígeno, si es que existe hipoxia. Y bueno, esto se recomienda que el paciente debe estar en una posición de semi-Fowler. Aquí se van a administrar diferentes soluciones, ya que pues menciona que generalmente estos pacientes vienen con hipovolemia e hipoxemia. Y bueno, posterior a eso se debe realizar un manejo de la tensión arterial con la finalidad de disminuirla. Aquí observan, bueno, aquí mencionan algunos como el labetalol o la nicardipina. Y bueno, posterior a eso se va a realizar una trombólisis con un fármaco específico, y ya posterior a eso se pueden indicar antiagregantes plaquetarios después de la trombólisis. La siguiente. Y bueno, el tratamiento fibrinolítico se recomienda iniciar dentro de los primeros 60 minutos posterior al diagnóstico. Y bueno, este se va a realizar con el activador del plasminógeno humano intravenoso con una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo. Aquí pues la guía de práctica clínica menciona algunos criterios de elegibilidad, como diagnóstico de EBC isquémico con déficit neurológico considerable, así como una evolución menor a 3 horas y una edad mayor o igual a 18 años. Y bueno, los criterios de exclusión, pues es que ya el evento ya lleve más horas de evolución. Así, de igual manera, si el paciente pues ya tiene más de 80 años o bien hay consumo de anticoagulantes orales, pues no se recomienda, ya que puede haber una hemorragia y pues un evento cerebrovascular severo de más del 25%, porque pues ya aquí el daño ya es demasiado severo y ya el beneficio ya no sería tanto.
En este caso, en estos pacientes, pues solo se recomienda indicar el tratamiento antiagregante con la finalidad, pues, de prevenir otros trombos. La siguiente. Y bueno, este diagrama de flujo, aquí, pues, si el paciente presenta los criterios de inclusión para el tratamiento, pues se va a valorar. Y posterior a eso, pues ya se va a realizar esta trombólisis con este fármaco, que es y posterior a eso se va a vigilar. Aunque antes de eso se debe monitorear la tensión arterial y disminuirla. Y bien, si no presenta los criterios adecuados o completos, pues solo se debe indicar pues tratamiento con antiagregantes y pues se debe realizar en una unidad de cuidados intensivos con pues la finalidad de evitar más complicaciones. Aquí pues nuevamente están los criterios de exclusión, que pues es trauma de cráneo en los últimos 3 meses, así como hemorragia intracraneal previa, sangrado activo, plaquetas de menos de 100,000, ya que pues estos son datos que nos pueden decir que puede haber una hemorragia. Y bien, pues de igual manera, si el paciente no tiene hipoglucemia, pues no se recomienda que se lleve a cabo este tratamiento. La siguiente, por favor. Y pues eso ya sería todo de nuestra parte. Muy bien. Así quedó. Muy bien, muy completa. Dieron todo lo necesario y lo más importante. Muy bien, Gracias. muy bien, muchachos. Bueno, ¿mañana qué nos toca? Tratamiento, doctora, si no me equivoco. ¿Tratamiento? Ok. Es que andaba yo mal, sí, nos toca tratamiento. Ok, de acuerdo. Entonces mañana nos vemos, a las 7, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Que descansen.